y gracias a todos y todas por acompañarnos en este día tan especial en que se presenta Amantis como editorial. Y bueno, nosotros, Editorial El Cuervo, tenemos el enorme desafío y el gran placer de acompañar esta nueva faceta, esta nueva etapa de Mantis como editorial independiente, a cargo de Mariana Ríos, de Giovanna Rivero y de Magela Baduán, y en el diseño gráfico con Sergio Vega. Creo que hay una renovación no solo de espíritu, sino también de cuerpo. Son libros nuevos, con una nueva materialidad que a nosotros nos gusta más amigable con el público. Y bueno, para nosotros es un desafío porque es también esta responsabilidad que ahora compartimos con Mantis, es también fruto de la experiencia de casi 14 años de trabajo, un camino largo y pedregoso en el que hemos ido aprendiendo muchas cosas, hemos consolidado poco a poco un equipo. Así que eso para nosotros va a ser un desafío lindísimo. Y bueno, yo solo estaba para pasar la palabra a las Mantis, que ahora van a ser suya la pantalla. Sí, bueno, buenos días, buenas tardes. Es un enorme placer estar hoy para celebrar el nacimiento de Mantis y la presentación de un libro tan hermoso como El Invencible Verano de Liliana. Mantis, yo voy a hablar un poco del pasado, muy cortito además. Mantis siempre ha sido para Giovanna y para mí un espacio creativo, un espacio quimérico, abierto y pensado para ser compartido. Por eso tenemos la alegría de que se sume al proyecto Mariana Ríos hoy como editora y que nos acompañen Sergio Vega en el diseño y también El Cuervo, que es la casa que nos acoge hoy para la distribución. Creo que compartir y sumar voces desde el inicio ha sido el espíritu y que hemos tratado de encarnar ese espíritu en los libros y trasladar allí este símbolo insecto que es la mantis, que como ya todos saben es importante para nosotras porque tiene el oído en el corazón. Así fue como nos acercamos a Plural en el 2017 y nacimos como sello. José Antonio Quiroga no solo apoyó con entusiasmo nuestras ideas, sino que puso las suyas al servicio de 7 bellísimos libros que imaginamos juntos y de este logo maravilloso que es la base del actual. Entonces nos cabe hoy, en honor a esa amistad y a ese camino recorrido, pues hacer un reconocimiento profundo y afectuoso para él, para María Fernanda Quiroga y para la familia Plural. Bueno, Mantis nació con la idea de romper una sensación profunda de incomodidad que teníamos Giovanna y yo y de ayudar a cambiar, aunque fuera con un gesto mínimo, este gesto nuestro, la situación de inequidad de las mujeres en el espacio editorial y cultural boliviano. Y para ello imaginamos un catálogo en red, rizomático, transgeneracional, en el que pudiéramos publicar a escritoras bolivianas y no bolivianas que escribieran en español y cuyos libros, posiblemente por su rara belleza, por su singularidad radical y también por las condiciones de insularidad de nuestro propio mercado, serían difíciles de encontrar en Bolivia. Pues han pasado los años, han pasado ya 2 años pandémicos llenos de dolor y muy duros y queremos seguir enfrentando el futuro y el presente desde la imaginación, así que agradecemos mucho a nuestras mantis escritoras, gracias a las increíbles Cristina Rivera Garza y Natalia García Freire, quienes presentamos hoy y mañana, y a María Galindo, que será nuestro primer libro fuera de Bolivia. Y gracias a ustedes por acompañarnos, fundamentalmente gracias a nuestros lectores. Hoy Mantis nace
como una editorial independiente, lo cual nos llena de emoción enorme y de alegría, porque no se vuela sin historia, no se vuela sin raíces y menos aún se vuela en soledad. Así que bueno, estamos muy contentos de estar juntos, juntas acá. Así es, amigas, amigos, gracias por acompañarnos en este momento tan importante para Mantis. Déjenme contarles que durante la pandemia, que como sabemos ha sido un momento de detenerse existencialmente para toda la humanidad, nosotras también nos pusimos a pensar qué queríamos para el futuro de Mantis, y vimos que si no era ahora, no era nunca, ¿no? Que no podíamos postergar más el deseo de ser independientes, porque la independencia significa también un compromiso más radical, apuestas económicas, apuestas materiales más profundas. Y en ese sentido, Magela, Mariana y yo nos subimos a este nuevo barco, muy bien acompañadas, pero también muy agradecidas, como decía Magela, por el pasado y acompañadas ahora por una familia querida que es la del Cuervo, que nos ayuda con la distribución y nos ayuda también con todo lo que es la comunicación mediática. El proyecto de Mantis siempre tuvo una ambición transversal, en el sentido de que si bien nacemos como editorial, nuestro deseo ha sido siempre generar microsistemas culturales, ¿no? En un momento pudimos hacer una residencia de escritora, que es un proyecto que por ahora está suspendido, pero que solo está suspendido, que vamos a retornar a él porque creemos que los espacios de creación son también importantes, ¿no? La idea de visibilizar escritoras es importante, pero es un pedazo de todo el camino. No solo queremos visibilizar o incluir, queremos participar en todo lo que es el gran tejido de la cultura. Entonces, estamos muy honradas de que Cristina Rivera Garza haya aceptado publicar con nosotras este libro maravilloso. Y le damos también la bienvenida a Mariana Ríos como editora. Gracias, Gio. Hola a todas, hola a todos. Qué gusto estar aquí hoy en esta triple celebración, ¿no? En la que celebramos este hermoso libro que publicamos, la independencia de Mantis, pero además este equipo hermoso que se ha formado. Y yo por eso brevemente simplemente quiero agradecer profundamente a Gio y a Maje por haberme incluido ya desde el 2019 en este proyecto y por haberme permitido crecer con ustedes ahora como editora, ¿no? Y con un profundo deseo de que Mantis siga creciendo transversalmente, ¿no? Y siga realizando todas estas actividades que ha mencionado también Gio, como la residencia y bueno, los encuentros de narrativa como el que se viene ya la próxima semana con Enjambre de Libros. Entonces, para mí es muy lindo poder estar con ustedes en esta labor que tiene Mantis de descubrir, destacar y difundir a las autoras hispanoamericanas. También, como les digo, estamos muy contentas por este equipo que crece y por eso tenemos el honor de contar también con un gran artista que nos acompaña en el proceso plástico, ¿no? De Mantis. Ese es Sergio Vega, a quien saludo también hoy. Gracias a todos por acompañarnos. Creo que está sin audio, Sergio. Ahora sí. Buenas tardes a todos. Como siempre, los problemas técnicos nos han generado el retraso. A nombre de todo el equipo, pedir disculpas a todos los que están viendo. Simplemente a mí me toca mencionar y hablar de la parte que a mí me corresponde en el apoyo que les estoy dando a las editoras de Editorial Mantis, que tiene que ver con el pensar e imaginar el libro como un objeto. Y acá simplemente recalcar que hacemos libros y al trabajar el diseño del libro, pensamos en el objeto y estos libros son los que nos
son los que nos piden, no es el diseñador el que le pone sus dosis, sino que es el mismo libro el que pide lo que termina estando en sus manos. En este caso yo amplío este concepto al editorial. Al haber hecho el diseño de estos objetos, creo que la complicidad con Magela, Gio y Mariana, y lo que ellas pretenden con una editorial independiente, creo que lo hemos logrado, ¿no? Y soy de los pocos que tiene en la mano en este momento estos objetos, y realmente la satisfacción y en el cuidado de la edición por parte del Cuervo, ¿no? Agradecerles, porque realmente se han logrado unos objetos de los cuales pues, nos sentimos orgullosos, ¿no? Entonces, gracias por haberme permitido ser parte de esta aventura. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Bueno, antes de dejar a nuestras amigas con un diálogo tan esperado entre la gran María José Navia y la gran Cristina Rivera Garza, voy a leer una bio muy corta de esta escritora tan querida, tan trascendental para la literatura hispanoamericana y universal, ¿no? Que es Cristina Rivera Garza. Cristina es autora, traductora, crítica. Sus libros más recientes son Autobiografía del Algodón, Literatura Random House, 2020, El Invencible Verano de Liliana, Peer Age, 2021, y Grieving, Dispatches from a Wounded Country, The Feminist Press, 2020, traducido por Sarah Booker, finalista del NBCC Award. En 2020 obtuvo la MacArthur Fellowship y es profesora distinguida y fundadora del doctorado en escritura creativa en español en la Universidad de Houston. Toda una dama de la literatura. Yo también aprovecho y presento a María José Navia, que nos acompaña hoy, una escritora chilena de gran talento, además es también una gran lectora y crítica literaria. María José estudió literatura y realizó una maestría en Humanidades y Pensamiento Social en la Universidad de Nueva York. Es doctora en Literatura y Estudios Culturales por la Universidad de Georgetown y actualmente trabaja como profesora en la Facultad de Letras de la Universidad Católica de Chile. Uno de sus últimos y más celebrados libros es su novela Kintsugi, publicada en 2018, pero tiene también publicados, entre otros, la novela Sant y la colección de cuentos Instrucciones para ser feliz. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, María José. Por favor. Yo creo que, Joana me preguntaba la bio, yo creo que debería haber dicho lectora, nada más. Con eso cumplíamos con el requisito, porque aquí venimos a hablar de Cristina. Así que todos los honores para ella. Y nada, muchísimas gracias a Mantis por darme esta felicidad y privilegio enorme de presentar este libro que me encanta. Y es un libro invencible, vencimos hasta todos estos problemas tecnológicos. Y yo preparé un texto muy breve, porque jamás voy a lograr decir mucho de este libro tan maravilloso, y yo creo que lo mejor es conversar ahí con Cristina, pero voy a leer algo muy breve y voy a leer un pedacito también del libro de Cristina Rivera Garza, porque nada de lo que yo pueda leer, de lo mío, va a convencerlos tanto y les va a dar tantas ganas de correr a buscar ese libro como lo que yo les voy a compartir, que son las palabras de Cristina. Entonces dice: hace algunos años que conozco a Cristina Rivera Garza y hace aún más años que la leo. A ambas acciones o realidades, conocer, leer, las envuelve para mí una alegría y privilegio inmensos, una enorme suerte. Y no saben lo que se siente estar aquí hoy para presentar uno de los libros que más me han conmovido y deslumbrado en la vida. Todo lo que digo pueda decir va a ser poco. Como dijo alguien antes que yo, intento escribir y me sale espuma, o en mi caso burbujas, tierra, raíces, hojas, pájaros, agua. Todo quiere estar sobre la página cuando intento poner en palabras lo que la obra, así en general, de Cristina Rivera Garza representa para mí. Y porque así enorme es mi admiración, desde sus novelas a sus ensayos sobre la literatura y en realidad todo lo que escribe y publica en medios también, que por supuesto que corrí a buscar El Invencible Verano de Liliana en cuanto salió.
Sé que no es lo ideal, pero cuando uno vive en Chile y los libros se demoran en llegar, uno a veces, para tener el libro el día que sale, lo compra en Kindle. Y una de las gracias que tiene leer en Kindle para los lectores ansiosos y muy fan como yo, es que el texto se descarga a la medianoche del día de publicación. Entonces uno tiene como unas horas de madrugada para empezar a leer el libro, una suerte de Kindle sienta, digo yo. Y yo no sabía de qué se trataba, no quise buscar información, solo sabía que era el nuevo libro de Cristina Rivera Garza, y como era su nuevo libro, yo por supuesto que lo quería leer porque todo lo que hace ella me interesa. Y para mí, Cristina tiene además un rasgo que no muchas personas tienen. En mis recuerdos de ella, personalmente, de escucharla y también de leerla en sus textos, a mí me parece que a ella siempre la sigue la luz, a todos lados. Tiene una generosidad erudita, luminosa, sonriente, y leer su último libro fue ver esa herida que guardaba, y paso con cuidado por las palabras para decir esto, porque no quiero decir escondía, porque no me parece que esta herida haya estado escondida, sino que guardada o envuelta por tanta luz, una herida refugiada en una luz que se difumina por sobre la forma de leer y escribir de Cristina, a la que nos tiene tan mal acostumbrados, porque es algo tan maravilloso y que pocas personas logran. Siempre lúcida, apasionante, apasionada, como en su libro sobre Rulfo, como en todas las formas en las que ella se dedica a hacer comunidad también. Siento una humildad muy grande de estar acá y sé que nada de lo que diga va a ser suficiente. Me pidieron también que fuera breve para así concentrarnos en la conversación con Cristina. Así que solo quiero leerles un pedacito de este libro inmenso e invencible, un libro a la vez sumergido y en llamas, un libro que grita y denuncia la violencia, pero también celebra la vida y el paso por la tierra de Liliana, trayendo a la página sus apuntes, sus anotaciones, un libro que es también una historia de amor entre dos hermanas, con toda su complejidad y belleza, y es un nuevo acto de lectura de Cristina Rivera Garza, y como siempre con ella, lleno de luz. Es un regalo también, en el sentido más profundo del término, a lo Derrida, un regalo que no espera nada a cambio, pero que transforma e ilumina todo a su paso. Como dice Derrida, uno cuando regala algo, transforma todo, no espera nada a cambio, y tampoco sabe muy bien lo que está regalando. Y yo creo que cuando Cristina escribió este libro, escribió algo y en cada lector ha sido un regalo distinto, pero nos ha transformado y nos ha conmovido a todos de una manera muy poderosa. Insisto en que para mí este es el libro más poderoso que he leído en muchísimo tiempo, y me parece como una manera de empezar con un rayo de luz la nueva independencia de Mantis. Y muy brevemente quiero leer un pedacito del libro de Cristina, El invencible verano de Liliana, porque creo que nada le va a hacer justicia más que las propias palabras de Cristina. Y dice: uno no aprende a callar, uno es forzado a callarse, a uno le calla la boca. Durante muchos años no supe qué responder a la pregunta ¿cuántos hermanos tienes? La mera posibilidad de escucharla me ponía a temblar, y la contestación, cuando me decidí a darla, no era más que un galimatías en crescendo. Había tenido una hermana, pero ya no la tenía ya, pero tendría para siempre una hermana, tuve una hermana, tendría una hermana. Luego del primer momento incómodo, si el interrogador carecía de modales o de empatía, seguían las preguntas. ¿Y era mayor o menor? Temiendo que luego empezara la indagación sobre el cómo, el cuándo, el por qué, optaba por bajar la vista y alejarme. Con el tiempo me di por vencida, contestaba que no tenía hermanos para no llorar, para no crear una confianza que no existía, para no dar explicaciones, para defenderme y sobre todo para defenderla. O no contestaba del todo. Cambiar de tema es un oficio que se aprende con el tiempo. Fueron muchos años así. En Poem to a Sad Daughter, Michael Ondaatje le habla a su hija de 16 años. Agridulce y nostálgico, el poema recorre los tropos típicos de la relación entre padres e hijos cuando se hace presente la adolescencia. La divergencia de caminos, la búsqueda de identidades propias que alejan al adolescente de la casa, la rebeldía justificada o la resistencia fútil. Liliana lo habría encontrado cursi, me temo, pero tal vez habría cedido un poco ante el cariño incuestionable que emana de la voz lírica. Aunque el padre se niega a dar consejos, tiene que aceptar, se diría que a regañadientes, que el poema es, a su manera, tal vez a su pesar, una primera lección, un gran consejo tutelar. Quiérelo todo, le recomienda a su hija. Si te vas a quebrar, québrate tratando de salir y no de entrar. Tengo hasta hoy la impresión de que ese verano de 1990 Liliana estaba intentando salir. Liliana ya iba de salida.
Después de tantos años de gaslighting, después de los años en que Liliana aprendió a acceder a las demandas del oso para así calmarlos, después de años de lucha, de resistencia, de negociación, de batalla, Liliana estaba por fin en su camino hacia afuera. Lo quería todo y lo amaba todo. Exigir lo imposible era su vocación. Eso que aprendimos en casa, que nos enseñaron a las dos nuestros padres, fue reforzado después en libros y poemas, planos y edificios, canciones, nubes complicadas, campus universitarios, viajes, tertulias infinitas, amigas entrañables. Cuando nos quebramos, Liliana, cuando la maquinaria patriarcal nos alcanzó para triturarnos el cuerpo y el corazón, para arrasar con el pasado y con el futuro, fue sí, intentando salir. De eso no me cabe la menor duda. Iba ya hacia afuera, más allá, creyendo profundamente, honestamente, provocativamente, que otra vida era posible, otro amor. Entonces, nada, quería partir con eso, con ese otro amor. Y de nuevo, nada, insisto, un privilegio poder conversar contigo. Me siento como también queriendo caminar con cuidado por esas preguntas. Es difícil cuando los libros además están tan enraizados en dolores, me imagino. Entonces también quiero ser muy respetuosa de todo lo que pusiste sobre la página. Entonces quizás lo primero que te quiero preguntar es cómo fue para ti acercarte a tu hermana así. Me imagino que cuando decides finalmente, ¿no? Escribir esta historia y tú te preguntas en el mismo libro por qué me tardé tanto, y cuando finalmente lo decides, ¿por qué decidiste leer? O sea, a mí no me sorprende porque conozco tu obra y me parece que tiene todo el sentido del mundo que además de escribir sobre tu hermana también la leas, ¿no? Y que le abras la puerta como una suerte de anfitriona muy hospitalaria que le abre la puerta también a los textos de Liliana y que sean las dos las que están sobre la página. Pero ¿cómo fue para ti esa decisión muy material de acercarse a abrir cajas, ¿no? Abrir cuadernos, tratar de reconocer la letra de tu hermana? Tal vez hay pedazos que no las podías leer bien. ¿Cómo fue ese leer a la hermana, además de recordarla? ¿Cómo se dio ese diálogo? Ya. Bueno, antes que nada, María José, muchísimas gracias. El privilegio es todo mío. Yo te leo continuamente, atiendo mucho tus recomendaciones de lectura. Me parece que eres la lectora más avesada, más al corriente, más contemporánea, más generosa, aparte, con la que tengo contacto. Y tú te has dado cuenta que me has abierto canales de lectura, me has presentado escritoras. Entonces, yo soy la agradecida que estemos aquí platicando. Y por supuesto, es un gusto y un placer participar de esta transformación de Mantis con mis muy queridas y también muy admiradas Giovanna y Magela, que son a las que conozco en persona. Mariana todavía no tengo el gusto de conocerla, pero igual me parece que están haciendo un trabajo además de su escritura, que quiero y admiro mucho, todo este otro trabajo alrededor con la editorial, con la gestión cultural, con las residencias de escritoras, me parece que por ahí va todo lo que es importante hoy día en nuestro medio, en nuestras prácticas. Entonces, para mí es un gustazo estar aquí. Sergio tenía razón, yo no he visto el libro, pero se ve hermosísimo lo que he podido avisorar por ahí en las pantallas, me encanta. Entonces, muchas gracias también por ese diseño y por esta presentación del libro en Bolivia. Entonces, no, qué gusto la celebración. Empezamos tarde, pero aquí vamos, que eso es lo que cuenta. Así es que muchísimas gracias. Mira, María José, yo he dicho, y es muy sincero lo que he dicho, que yo había tratado de escribir esta historia toda mi vida. Yo creo que, no sé si a ti te pasa en tus propios escritos, pero hay historias que uno va guardando, que uno sabe que son importantísimas, que son ineludibles,
que están ahí esperando salir y que de hecho salen como pueden, mientras uno no tiene los artefactos, la facilidad técnica para poderlos llevar a cabo. No salen subrepticiamente, salen a veces con cuestiones temáticas, a veces con guiños, a veces con encubiertas, ¿no? O sea, tienen su manera de salir adelante. Y yo había intentado escribir este libro, aparte de sus múltiples maneras en que había logrado salir, yo lo había intentado escribir. Por fortuna, esos manuscritos están guardados y nunca verán la luz. Si muero con esos y después los encuentran en mi computadora, que quede aquí para la historia, que son cosas que no deben ser publicadas. Alguna vez las di a leer a mi compañero, a Saúl, pensando que a lo mejor yo estaba siendo demasiado dura conmigo misma, y él la leyó y me dijo, no, no estás siendo dura conmigo misma, eso no lo publiques. Me dio gusto por una parte tener un compañero sincero, honesto, ¿no? En cuyo juicio podía confiar, y bueno, estos papeles se regresaron a los archivos de donde habían salido. Lo cierto fue que cuando me topé con la caja donde se guardaba este muy minucioso archivo que Liliana había preparado de sí misma a lo largo de su vida, yo supe que finalmente ahí estaba el libro. He trabajado por muchos años, como bien sabes, con estos conceptos de desapropiación, intentando traer a colación de manera muy visible y palpable los textos de otros en los textos o artefactos que uno terminará firmando como propios, ¿no? Pero que pertenecen en un sentido muy, muy estricto, muy real, a más de uno. Entonces, yo iba a esas cajas por otra cosa. Yo iba buscando alguna agenda de mi hermana, estábamos en el proceso, ya había empezado el proceso legal, estaba muy interesada en sacar datos de los amigos de Liliana, de las personas que la habían rodeado hacía 30 años, y por supuesto en mi casa, preguntando, hablándole a mis papás, tratamos de recordar y realmente no había muy poco de ese recuerdo, muy pocos nombres. Entonces yo dije, bueno, no hay de otra, tenemos que abrir esas cajas, unas cajas que siempre supimos dónde estaban, por supuesto, que siempre nos habían estado viendo ahí desde ese altero arriba del closet, pero que nunca habíamos tenido ni el ánimo, ni la fuerza, ni la valentía de abrir. Y esa vez quisiera decir que era muy valiente y que estaba decidida a todo, pero realmente estaba hecho un manojo de nervios, temblaba completamente, no sabía qué iba a encontrar, y yo decía, bueno, si por lo menos encontramos una agenda, con eso me basta, eso es lo único que quiero. Entonces abrí una de estas cajas, y de hecho fue la primera, donde pesaba muy poco eso, y había muchos papeles doblados. Y me di cuenta que lo que había ahí sí había varias agendas, pero sobre todo había cartas, y había papelitos, y había notas, y había servilletas, y había del tipo de cosas que ahora uno pone en Facebook o que pone en Twitter, ¿no? Esos comentarios que ahora se nos olvidan, y uno, bueno, el archivo de Twitter los guarda, pero creo que ya no los guarda por mucho tiempo ahora, ¿no? Antes, en fin, esa es otra cosa. Pero todo eso, un poco precediendo la lógica de nuestra manera de archivarnos ahora, estaba ahí con Liliana. Y estaba su letra, de la que siempre se había sentido muy orgullosa, escrita en una tinta que a las dos siempre nos gustó mucho, tinta café, pero también había otra que a ella le había gustado más recientemente, me refiero en el pasado, que era la tinta morada. Y claro que empecé a leer todo aquello. Era en enero, justo antes de que no pudiéramos viajar. Tenía que regresar a donde vivo, a Houston, y guardé todo lo que pude en una maleta, y dije, bueno, llegando a casa me dedicaré a organizar estos papeles, a leerlos con todo cuidado, a transcribirlos completamente, y fue precisamente lo que hice. Creo que descubrí a muchas Lilianas, como te puedes imaginar. Yo fui sobre todo su hermana, ¿no? Fuimos amigas también, pero realmente no estuve ahí siendo compañera de clase,
no fui el novio que se enamoró de ella, no fui el muchacho que la andaba siguiendo en el campus universitario, no fui su mejor amiga con la que compartía cuitas en la universidad. Y todas esas visiones fueron, todas esas experiencias y todas esas identidades fueron a las que tuve acceso a través de su puño y letra. Había la otra sensación que también para mí fue muy importante, que tiene que ver con la forma del libro, es de que estos papeles habían estado guardados por tantos años y que realmente pues la última persona que había tocado esos papeles, es lo que estaba imaginando mientras abría esto, la última persona que los tocó fue ella, ¿no? Y había esta posibilidad del todo real, ¿no? Que cuando uno toca algo, pues dejas tus moléculas ahí, dejas tus huellas, tus marcas, y si eso había permanecido intocado, pues a lo mejor lo que yo me imaginaba en ese momento es que estaba realmente tocándola a ella a través del tiempo, que se había generado esa posibilidad que no es mágica, no es metafísica, sino muy real, de estar tocando en estos mismos papeles su propia presencia. Y para mí esa sensación que fue muy abrumadora, que estaba muy llena de pesar, pero también muy llena de alegría, fue la que más me motivó a buscar la forma del libro. Yo quería que los lectores pudieran estar en mi lugar en ese momento, en el momento en que la presencia de Liliana era del todo posible, no una lógica mágica, no una posibilidad de la imaginación, sino un estar ahí, una posibilidad del todo real. Entonces esa simultaneidad, esta presencia, era lo que desde ese instante quise compartir con los lectores en este libro. ¿No? Y es muy bonito y conmovedor y desolador, y yo creo que está esa mezcla que tú dices, y por eso también sorprendes con ese título, ¿no? O sea, porque al principio, el invencible verano de Liliana, uno entra como esperando algo que finalmente igual llega, ¿no? Que es eso, ese vendaval de luz, ese como que entre luz y que nos presentas a tu hermana y como tú dices, sobre la página, y con presencia y con humor. O sea, es un libro donde se le abren ventanitas a muchas luces, o sea, a momentos de dulzura, de ternura, que a veces cuando uno lee relatos sobre violencia, y muerte, por supuesto, y crímenes, se encasilla a la mujer o al personaje como una víctima, y se resaltan esos aspectos, porque por supuesto también tiene su lógica de tratar de remecer aún más quizás al lector, así que más gritar más fuerte, pero yo creo que acá está esa mezcla de tonos, ¿no? de también honrar esa vida y celebrarla, y celebrar esa belleza inmensa. Y me gustó mucho lo que dices con la materialidad. O sea, yo creo que si tú hubieses encontrado un blog de Liliana, ¿no? Con todas las mismas cosas que ella escribe en sus papelitos que descubriste, probablemente el impacto habría sido distinto. O sea, lo que tú cuentas también es que la materialidad de la memoria y la materialidad de esta presencia tiene ahí su impacto, y tú también en tu obra, y no sé, la autobiografía del algodón, y en el texto que escribiste para la pandemia, hablas de tocar, ¿cierto? Hablas de ciertos objetos, ciertos elementos, y yo creo que eso, como aterrizar esa memoria a esos materiales, también, de nuevo, lo convierte en la obra arrolladoramente hermosa y tremenda que es. Te iba a preguntar también sobre la recepción de este libro, porque yo me imagino todas las cosas que uno escribe, uno siempre está esperando con más o menos miedo, más o menos ansiedad, a ver cómo va a ser leído por la crítica, en los periódicos, o cómo va a ser leído por lectores comunes y corrientes, cuando se trata de obras más de ficción. Pero aquí, cuando se siente como que como yo vengo a ofrecer mi corazón, ¿no? Como la canción, que se siente tan expuesto y tan vivo y tan bello y tan tremendo. ¿Cómo fue ese proceso para ti de entregar este texto, y también las lecturas que se han hecho de él? No sé si te han contactado lectores, porque me imagino que es una historia que debe como gatillar y provocar muchas cosas en el mundo. Ya, no, tienes razón.
Bueno, has dicho un montón de cosas, quisiera tratar todas y cada una Sí, de ellas. disculpa, como que se me sale todas las cosas que te quiero decir. También aquello. Pero a ver, sobre la pregunta esta de la recepción, para mí, sabes que, bueno, el libro, como dices, pues es el escribir sobre cuestiones de violencia, especialmente de violencia contra las mujeres, es bien peligroso, es un terreno bien resbaladizo. Es bien fácil caer o en como caen, ¿no? Muchas series de Netflix y demás, ¿no? Que hacen toda esta industria basada en el cadáver de la mujer, en la mujer destruida, ¿no? Caer en una especie de porno violencia, donde está continuamente violentando y victimizando a la víctima. Pero también es muy fácil caer en este estereotipo de la víctima que no hace nada, ¿no? De la víctima inerme. En un afán por señalar la crueldad de los hechos, a veces se cae en retratar, en hacer un retrato de estas personas como si no tuvieran agencia. Y bueno, yo leyendo a mi hermana me daba la impresión de que ella hasta el final de sus días nunca perdió el sentido de que era su vida y de que eran sus decisiones y de que era su agencia realmente, ¿no? Es un terreno resbaladizo, aparte porque yo estaba desde muy al inicio y he estado y sigo estando muy interesada en los efectos concretos y legales del libro, ¿no? O sea, finalmente, en julio 16 de 1990, mi hermana fue víctima de un feminicidio, aunque no se le llamaba así. Y muy pronto después de estos hechos, un juez encontró suficiente evidencia para levantar un acta de aprehensión contra Ángel González Ramos, su entonces exnovio, ¿no? Y entonces para mí era muy importante que estos datos estuvieran ahí presentes porque una de las lecturas importantes era el efecto legal, ¿no? Hay un hombre que escapó, un hombre que huyó cuando la policía fue a buscarlo a su casa y que fue a buscarlo de hecho de manera muy rápida, muy pronta. El caso tiene fallas de otro tipo, pero no al inicio cuando fueron a buscarlo, pero él también huyó de manera pues muy eficaz y permanece hasta el día de hoy impune. Entonces, digamos que esa es una lectura muy concreta, con consecuencias muy concretas que a mí me interesaba cuando saqué el libro. Por otra parte, yo creo que hay ahí de entrada pues toda esta discusión sobre cómo podemos, por una parte, contar hechos de violencia sin caer en los peligros, ¿no? que ya mencionaba antes, y cómo traer a colación, traer de regreso o volver visible la presencia de estos seres queridos que realmente para los que estamos en este estado de duelo, pues nunca nos abandonan, ¿no? Siempre están con nosotros. Y la pregunta era cómo compartir esta presencia con otros sin que todo el peso cayera sobre la violencia, pero hablando de la violencia, porque claro que es fundamental, y al mismo tiempo resaltando las características de una vida común y corriente, de una vida de una muchacha de 20 años descubriendo las grandes posibilidades de un monstruo citadino como la Ciudad de México, descubriendo, experimentando con su cuerpo, su sensualidad, ¿no? Su capacidad afectiva, es decir, todo lo que nos puede pasar a las mujeres cuando tenemos 17, 20 años y estamos queriendo pues, comernos el mundo entero. Yo quería todo eso en el papel y bueno, o en la pantalla. Y lo interesante, y tenía mucho miedo también, María José, o sea, nunca había mi obra más, mi trabajo más personal, digámoslo así, había sido Autobiografía del Algodón, con esta exploración sobre dos generaciones antes que la mía en México de mis abuelos, y aunque era muy personal, y de hecho ahí menciono el caso de Liliana por primera vez, ¿no? La pérdida de Liliana por primera vez, y en ese libro de alguna manera se crece el contrato, se hace el contrato conmigo misma al menos, para escribir ¿no?
pero nada había sido tan fundamentalmente propio como esta historia. Entonces, no sabía qué esperar. Tenía muchas ideas, por supuesto. La primera entrevista, me acuerdo que hice sobre el libro fue con Selva Almada, y ella me decía que era su primera entrevista que hacía en general, y para mí era la primera vez que hablaba del libro, y me sorprendía de que, bueno, finalmente logramos tener una conversación en lugar de echarme a llorar, que era lo que pensé que iba a ser, ¿no? Que se me iba a quebrar la voz y que no iba a poder decir nada. Pero bueno, ha sido parte de una conversación, como en este caso, muy, muy respetuosa, muy, muy linda, muy abierta, también muy empática, la que hace posible que pueda estar aquí contando esta historia, la historia de cómo escribí este libro, pues sin caer de bruces, ¿no? Ahorita sobre la mesa. En general, yo creo que la respuesta, sobre todo de las chicas más jóvenes, de generaciones muy jóvenes, de mujeres, las que han crecido con muy poca seguridad, en lugares donde el Estado las provee con muy poco cuidado. La respuesta ha sido verdaderamente, para mí, increíble, ¿no? Muy generosa, muy abierta. Me place muchísimo cuando lectoras y lectores hablan de Liliana también como su hermana, o hablan de Liliana como parte de su familia también, cuando dicen que a través del libro la llegan a conocer y la llegan a extrañar también. Entonces, esa lectura desde el contacto, ¿no? Desde la liga, desde esta manera, como nos decía Haraway, ¿no? De producir tribu, me sorprende y me agrada muchísimo. Hay compañeras y compañeros de Liliana que se han comunicado conmigo por distintos medios, añadiendo datos, trayendo a colación otras imágenes, fotografías, otros recuentos, algunas con proyectos de hay que hacer esto, hay que hacer un documental, hay que hacer no sé qué. Es decir, hubo también para ellos la posibilidad finalmente de llorar a Liliana, porque como pasó con mi familia y como suele pasar con estas muertes violentas, la narrativa del crimen pasional, que como bien sabemos culpa a la víctima y exonera al perpetrador, no deja contar estas historias de violencia como deben ser contadas, o no las deja contar al menos desde el punto de vista de las víctimas y de sus familiares. Entonces, para muchas de estas chicas que ahora, que crecieron y que ahora tienen 30 años más, se abría por primera vez la posibilidad de hablar abiertamente sobre un hecho que había marcado sus vidas y que había permanecido también agazapado, sin encontrar una forma de decirse y denunciarse en su vida cotidiana. Entonces, aprecié mucho, por supuesto, y sigo apreciando la manera en cómo estas personas, hombres y mujeres, que quisieron a Liliana, que estuvieron cerca de Liliana, regresan y regresan también para honrar esa vida. Y bueno, están todos los otros lectores, los que no la conocieron, pero ahora la conocen, las que la han adoptado, los que siguen el camino, las personas las activistas, ¿no? Que trabajan con jóvenes y que pueden encontrar consejos, alguna manera de lidiar con la vida en el libro. A mí me parece que Liliana, con su afán de servicio que siempre tuvo, con esta misma actitud con la que alguna vez trató de consolar a una amiga en la universidad, dándole la cita de Camus. De Camus, ¿no? Y la chica estaba llorando y ella le dijo, no, este es tu invierno y va a pasar, no llores por nadie, y le regaló la cita de Camus, la del Invencible Verano. Yo creo que atendiendo a eso, a esa reacción que tuvo con su amiga Norma, me parece que si la ponemos ahora en la posibilidad de hacer lo mismo por otras chicas, ¿no? De acompañarlas también a otras chicas en nuestro mundo de hoy, creo que le daría gusto, creo que lo haría también con mucho gusto, y por eso, pues por eso también está el libro aquí. Claro. No, quiero un segundito aprovechar de avisar en el público si hay preguntas que puedan compartirlas. Aquí tras bambalinas hay personas encargadas de recogerlas y después nos las pueden transmitir. Así que para que por favor, si alguien tiene alguna pregunta para Cristina, no se quede con las ganas de hacerla, porque estamos
más que felices de hacerles un espacio. Mientras llegan las preguntas, pensaba en lo que decías de todas estas voces y lo del silencio y cómo permite de pronto que se cuente la historia y cómo el silencio puede ser cobijo a veces, ¿no? Cuando uno está sufriendo y siente un dolor y no quiere hablar de un tema, ¿no? Y por eso pasa muchas veces y da tanta rabia cuando se trata de la violencia contra las mujeres, cuando alguien habla muchos años después de algo que le sucedió y sale esa pregunta que dan ganas de romper cosas, que es como, pero ¿por qué ahora, no? ¿Por qué si esto pasó hace 15 años, esta mujer ahora habla de lo que le pasó, ¿no? Y claro, está ese tema con el tiempo, y yo creo que acá efectivamente abres la posibilidad de que mucha gente se atreva a contar cosas y reflexione sobre ciertas cosas, y lo que yo digo también muy bonito, que es que suena raro, pero es como nos haces parte de tu duelo en el libro. O sea, no es solamente que uno lea el duelo de otra persona, sino que nos haces querer tanto a tu hermana que finalmente cuando ya nos enteramos de todo y te centras más en ese hecho de violencia, nos rompes a todos, digamos, a todos nos rompe el corazón porque todas la queremos. Entonces no es la hermana de Cristina, de la autora de quien me está narrando, sino que es esta persona que yo la conocí, me reí con alguna de las cosas que dijo, me conmoví con otras, apunté en mi libreta cosas que ella había apuntado en la suya. Entonces se genera también esa comunidad de lectura que es muy bonita y hace que se genere un duelo genuino en el lector. Y yo creo que son pocos libros los que hacen eso. Uno a veces queda como de observador, ¿no? Y uno observa el duelo de otro. Pero aquí nos hace vivir ese duelo, aunque sea, por supuesto, no igual al tuyo, pero como que hay esa generosidad incluso de invitarnos a esa experiencia, que de nuevo me parece que es una experiencia muy dolorosa, pero también llena como con luz, por la manera tan cuidada como tú trabajas también los distintos materiales. Y antes decías que cuando ocupabas todas estas distintas voces y decías, porque yo no fui el novio o el chico que se enamoró de ella, o yo no fui la amiga a la que le contaba sus cosas, yo fui su hermana, me preguntaba si ese yo no fui para ti se sintió como algo liberador, que te permitía acercarte entonces a la historia con mayor libertad, o por el contrario, se sentía como una carencia. O sea, pienso sobre todo porque tú podrías haber escrito una novela con todo el material que recogiste, podrías haber escrito una novela, pero construyes este texto que yo no sé, yo ponía en una columna que escribí hace un tiempo, que es como un grito, no sé, hay que inventar una palabra nueva para este libro tuyo. O sea, me parece que como que desborda, es un relámpago, ¿no? Así como eléctrico y luminoso y tremendo, y es como hay que inventar una palabra nueva. Entonces, cuando decides, ok, si pensaste en algún momento escribir ficción, que me estoy desordenando mucho, si pensaste en algún momento escribirlo como ficción, y lo segundo, si ese no saber ciertas cosas, ¿crees que te protegió como una escritora escribiendo su libro, digamos? ¿O te permitió imaginar, o te quisiste acercarte lo más posible a los datos y no imaginar tanto? ¿Cómo fue ese balance entre la imaginación y el archivo, la investigación? Es una pregunta súper complicada y bien interesante la que haces. Porque bueno, una de las características de duelos tan largos, ¿no? Y de duelos tan silenciados como suelen ser los duelos cuando se ha perdido a alguien por actos de violencia, cuando se han perdido mujeres amadas por actos de violencia, es que hay mucha, como decía en el libro, hay mucha culpa y hay mucha vergüenza. Y también hay el silencio también eventualmente lleva a borramientos, ¿no? Muchas veces revisando papeles y viendo cosas, leyendo cosas, me acordé, leyéndome incluso a mí, siendo descrita, me acordé de cosas que sinceramente no me acordaba, ¿no? Entonces ha sido también esta restitución de la memoria personal, que bueno, todos sabemos tiene que ver con el trauma y cómo se las arregla uno para poder seguir existiendo con el trauma y demás, ¿no? Nada más déjame detenerme antes de entrar de lo que se sabe, la ficción y la imaginación.
la cuestión de los muchos años, que yo creo que nos hace falta, fíjate, en lugares como en México, pero realmente en el mundo, donde perdemos a tantas mujeres a diario. Creo que esta pérdida es tan constitutiva, ¿no? Es tan fuerte que nos hace falta entender más, explorar más los mecanismos de un duelo que no es personal, que es absolutamente social, ¿no? Y algo que me ha quedado muy claro y me da gusto que lo digas es, yo no sabía que yo estaba abriendo mi duelo. Yo no sabía que estaba invitando a otros. Lo cierto es que esa ha sido la consecuencia y de un duelo que había sido muy hermético, muy acallado y muy acallado a fuerza, ha pasado a ser un proceso y una práctica muy distinta. He comentado en algunos medios y es cierto que bueno, en el verano pasado, cuando finalmente pudimos entrar al panteón para ver a mi hermana en la fecha de su aniversario, estuvimos ahí y teníamos los tres, mis papás y yo, la extraña sensación de que no nada más estábamos nosotros tres, de que esta vez había una multitud al lado nuestro. Y la compañía se sentía, abrigaba, protegía, nos extendía de múltiples maneras. Entonces es cierto, ese cambio, la capacidad crítica, la capacidad de conexión de este otro estadio del duelo, es algo que, bueno, que otros muchos autores, antropólogos y especialistas han notado, pero creo que en términos de cuánto dura, ¿no? De cómo cambia, de cómo nos constituye por dentro, yo creo que tenemos mucho todavía que preguntar, que explorar. Para que preguntas como, pero ¿por qué tuviste que esperarte 30 años? Se entiendan con la crueldad con la que llegan, ¿no? Claro. Finalmente uno se tarda lo que se tiene que tardar. No hay manera de apresurar cosas, no hay manera ni siquiera de volverlas más lentas. Es decir, hay procesos que yo estoy inclusive tratando de entender y que parte de escribir el libro es también el tratar de entender no solo mi experiencia personal, sino lo que implica como sociedad el estar pasando por estos duelos continuos y sobrepuestos unos con otros, ¿no? Por tantísimos años. Y bueno, sobre la cuestión de la ficción y la imaginación, yo siempre he creído que para poder leer los documentos de archivo, incluso si lo quieres hacer de la manera más apegada posible, necesitas un montón de imaginación, ¿no? Es decir, no veo una cosa en lugar de la otra, pero tienes razón que pude haber escrito ficción y que no lo había podido hacer, que eran todos los manuscritos fallidos de los que te hablo, eran manuscritos de ficción. Y que cuando empecé a hacer esto, realmente nunca ni siquiera pensé en la opción, porque por fortuna tenía los papeles de Liliana. Entonces en ese momento lo que yo dije es esto lo que necesito. El otro gran peligro, por supuesto, de hablar sobre actos de violencia, especialmente los que se ejercen contra las mujeres, es volverlas a callar, ¿no? Tratar de explicarlas, editorializarlas, decir aquí dice esto, pero realmente lo que quería decir era esto otro, ¿no? Y meterse a tal grado como si uno pudiera realmente saber qué estaba pasando. Y mi afán aquí es mucho más humilde. Yo la leo con cuidado, la leo amorosamente y claro, me hago cargo y totalmente responsable de la estructura del libro, ¿no? ¿Qué entra primero, qué entra después, por qué ahí, por qué no antes, etcétera, etcétera? O sea, hay toda una explicación para eso, una explicación que me tengo que dar a mí, pero que no tengo por qué molestar a los lectores con eso. Pero me importaba también que, o sea, yo descubría muchas Lilianas, ciertamente, pero hay muchas partes de Liliana que siguen siendo opacas para mí, como nos pasa con amigos y nos pasa con nuestra familia y nos pasa con nosotros mismos, ¿no? Hay muchas partes de nosotros que seguirán siendo un enigma y que solo vemos de vez en cuando en circunstancias muy específicas, ¿no? Entonces, mi relación con Liliana en este sentido, la pregunta que siempre tuve, que me fue guiando, fue qué tanto
querría Liliana que esto o aquello estuviera presente en el libro. ¿Qué tanto estaría de acuerdo Liliana, que era muy reservada, ¿no? Que tenía un gran sentido del humor, que era muy amiguera, que platicaba con mucha gente, etcétera, pero que también era muy reservada? Decía, bueno, ¿qué tanto puede entrar y qué tanto puede salir? ¿Qué tanto tengo que guardar? Y demás. Fue una pregunta importante porque yo no quería en ningún momento exponerla, a volverla vulnerable, al menos sin que yo me volviera también vulnerable al mismo tiempo, ¿no? Entonces, los materiales son muchos. Yo hice una elección, de hecho, unas primeras versiones de este libro incluían mucho más material, muchas más cartas de Liliana. Y por consejo de mis lectores, de los primeros que leyeron el libro, decían, bueno, es que ahí ya estás tú como regodeándote en la voz de tu hermana, pero no tiene nada que hacer en el libro, ya sabes, ahí hay una negociación. negociación. Yo quiero casi que publicar el archivo, pero realmente el libro tiene su propia lógica. Entonces, el material es mucho más, por supuesto. Entonces, a mí me tocó correr el velo de ciertos aspectos que son los que Liliana trató de manera más frontal y más abierta, pero también me tocó guardar otros aspectos que me parecía que Liliana también estaba guardando. Entonces, al final, con los amigos, les pregunté, ¿no? Con los amigos y con mis padres, y yo platiqué muchísimas horas con ellos, y bueno, con ellos como con Liliana, un poco el acuerdo era, yo no voy a poner nada aquí con lo que ustedes no estén de acuerdo. O sea, si tuvieron una confianza para decirme las cosas, ellos leyeron antes de publicarse el libro, todo el libro, bueno, especialmente las partes que les corresponden, ¿no? Y les dije que tenían derecho de veto, cualquier cosa que no quisieran que apareciera ahí no iba a aparecer y no les iba a preguntar nada, ¿no? Afortunadamente nadie, de hecho, utilizó ese poder de veto. No, su poder de veto, pero yo no tanto quería descubrir a Liliana, ¿no? Ponerla al desnudo, tanto como ir estructurando una posibilidad de interpretación de su vida. Y para eso yo tenía como narradora y como artífice, ¿no? Como quien está ampliando estos documentos, tenía que guardar una posición discreta en el texto, pero tampoco podía dejar a mi hermana sola en el libro, ¿no? Así como te aviento al ruedo y yo me guardo para mí y yo no me vuelvo vulnerable, ¿no? Entonces también tenía que entrar cuando fue necesario y en momentos que me parecieron propicios a compartir la misma vulnerabilidad en la que entraba Liliana con su relación con sus nuevos lectores también, ¿no? Entonces, como en todos los libros están llenos de pequeñas decisiones que son éticas, que son estéticas, que son políticas, y que en este caso se ven que se multiplican, ¿no? Crecen muchísimo más, porque no solo es un personaje de ficción, porque si es un personaje, claro, ya que si entra con la escritura es un personaje, no es Liliana, no es el personaje de Liliana, pero es un personaje pues muy cercano a mí y un personaje que especialmente me interesaba proteger también. Es decir, yo no quería exponer a Liliana a otra muerte, no quería exponer a Liliana a otra victimización, no quería que nadie le quitara la voz ni le quitara el aire de nueva cuenta. Y bueno, tomé todas las decisiones que pude, que estuvieron a mi alcance, para tratar de hacer eso precisamente. ¿No? Y se ve ese cuidado, esa lectura amorosa y, como digo, es como cobijándola, como guardando el camino para... es un equilibrio muy bonito y muy difícil de lograr, por supuesto, que logras ahí. Me mandaron aquí algunos comentarios que han estado poniendo en el Facebook. Dice Tatania Navallo, dice, primero que nada, mucha felicidad a las queridas editoras de la editorial Mantis por inaugurar este nuevo ciclo con el invencible verano de Liliana. Para mí ha sido tremendamente conmovedor leer y sentirme cobijada en el mundo de Liliana. Además de felicitar a Cristina y abrazarla desde la distancia, me gustaría hacerle una pregunta. En cuanto al trabajo del material en sí, me gustaría que nos comentaras cómo realizaste la selección de voces que ingresan en el texto.
Me refiero a las voces plurales, amigos, novio, pretendientes, compañeros de curso, papás, tú misma, etcétera, de Liliana, porque creo que la potencia del libro estalla, entre otras cosas, por la selección cuidada y atesorada de qué dice cada una de esas voces. Yo creo que algo ya lo dijiste, pero tal vez en la parte de qué cosas dejar afuera y qué cosas incluir, ¿cómo fue ahí? No, no, bueno, antes que nada, gracias por el abrazo también, porque sí se sienten a la distancia, o sea, decirlo realmente es lindo y sí apapachan, sí llegan esos abrazos. Muchas gracias. Y la otra cuestión es que, como decía, de las mismas cartas y de las mismas conversaciones, tengo cuadernos llenos de donde transcribí esas conversaciones. Yo fui hablando, bueno, de hecho mi compañero, mi pareja, fue el que hizo todo este trabajo de detective y de investigación tratando de localizar a estas personas, a estos amigos de Liliana. Te imaginas, son 30 años, ¿no? Claro. Algunas veces intentamos, porque bueno, había que intentarlo todo, marcar los teléfonos de aquella época y en una ocasión resulta que era el mismo teléfono que se había quedado como teléfono de la familia desde 1990. Entonces imagínate las posibilidades de que eso ocurriera. Nosotros estábamos felices. Saúl, mi compañero, dejó incontables mensajes en Facebook, en LinkedIn, en todos los lugares donde encontrábamos a alguien que parecía ser la persona que buscábamos. Muchas veces nos equivocamos, pero a veces, a veces de inmediato y a veces con meses de atraso, nos llegaban uno que otro mensaje que decía, no, sí, sí me acuerdo, sí soy tal, ¿qué necesitas o qué quieres? ¿No? Entonces lo que siguió fueron largas llamadas por teléfono porque estábamos ya en pandemia. Y te digo, yo no estaba grabando, no quería esta mediación tecnológica. O tal vez era mi manera de protegerme también, ¿no? O sea, quería estar transcribiendo para que mi atención estuviera completamente ahí en el hecho de transcribir, de producir también este otro documento, en lugar de irme, bueno, ya sabes, con la nostalgia y el llanto y lo demás, ¿no? Entonces hice eso. Yo hice preguntas muy, muy abiertas a los amigos, conocidos, amigas de Liliana. Les pedía esencialmente que me regalaran alguna escena, cosas que se acordaran de ella. O sea, más que decirles cómo era o díganme qué pensaban de ella o qué es esto, les decía nada más qué imágenes les llegan ahorita y cuéntenmela lo más detalladamente que puedan, ¿no? Y fue así como se fueron armando los distintos arcos narrativos de sus participaciones, ¿no? Hubo una de las amigas de Liliana que no aparecía, cuyo nombre está en la agenda, pero que no aparecía en sus escritos los últimos, y sucede que era la primera amiga que había tenido en la universidad, y ella llegó a mí por Twitter, porque yo puse los datos de Liliana en el aniversario de su nacimiento, y ella me buscó y me dijo quién era, y bueno, yo ya andaba haciendo las entrevistas, entonces también la entrevisté así. Entonces puedes ver, hay una búsqueda incesante, horas increíbles de trabajo, mucha suerte. Y después la generosidad inmensa de estos amigos de entregarme su memoria, ¿no? De regalarme su memoria de Liliana. Y lo que hice después fue con ellos ir decidiendo, porque eran muchas, algunas eran repetidas, ¿no? Algunas coincidían en ciertas características, bueno, no las puedo repetir todas. Entonces, hubo desde una selección de, bueno, ya dijo esta persona esto ya no tiene por qué volverlo a repetir, etcétera. También la de que, bueno, estoy tratando de que la narrativa avance, ¿no? No me voy hacia atrás, voy así cronológicamente hacia adelante. Y después, sobre todo, quería amalgamar ese recuerdo detallado, muy, muy, no conmovedor, sino lleno, ¿no? Denso, ¿no? Algo que pudiera retratarnos a Liliana de maneras en que yo no iba a poderlo hacer, ¿no? Y ahí es donde entraban esas cosas que yo no sabía. Yo sabía que Liliana, yo siempre pensé que Liliana era
una chica lindísima, mucho más paciente que yo, mucho más suave y cordial que yo he sido nunca en la vida. Por eso cuando me empezaron a decir que era súper crítica, sarcástica, irónica e incluso una cábula, yo estaba, pero no, esa soy yo, no. Y después me di cuenta, tuve que recordar que teníamos entre ella y yo, hacíamos grandes ejercicios de burla, era nuestra manera de burlarnos del mundo, de ejercer una cierta crítica con el mundo, pero con humor. Y tal vez yo pensé que eso era algo que ella solo hacía conmigo, y un poco me dolió el corazón y celebré, por supuesto, que era algo que hacía con más personas, que era parte de su personalidad. Entonces, bueno, ir descubriendo, darle espacio en sus participaciones, esas cosas que yo no me imaginaba o que no estaban tan presentes en mí y que presentaban a otra persona, una persona siempre cercana, pero como quiera con facetas que no me resultaban tan familiares. Yo creo que eso también era importante, que no solo insistir en un cierto retrato que yo tenía o tengo de mi hermana, sino también abrirme a las posibilidades de lectura y de experiencia que tuvieron otros. La relación de Raúl, por ejemplo, de Raúl Espino, quien terminó haciendo la tipografía para las cartas de Liliana, pues era bien complicado porque Raúl estuvo muy enamorado de mi hermana y mi hermana, digamos que, pues Sí. ¿no? Y entonces yo decía, bueno, pero ¿qué tanto le quiero preguntar? Parece ser que esto es una herida importante. Siempre lo es cuando uno es adolescente y Claro. quiere de manera y no eres correspondido. Es igual tener este tipo de cuidado porque son personas, finalmente fueron. Entonces, todo eso estuvo ahí. Finalmente las decisiones de lo que queda y no queda tiene que ver con la lógica del libro, ¿no? Con lo que le beneficia al libro. Y para mí era importante que en este coro de voces surgiera, que diera pie para que ahí pudiera haber muchas Lilianas, todas las Lilianas que llegaron vivas a 1990. Sí, ¿no? Y me recordaste también cuando hablas del coro de voces, Kathy Caruth en sus estudios como teoría del trauma se habla de la posibilidad de sanar cuando uno escucha la herida del otro, ¿no? Tiene esta frase de listening to the other's wound, ¿no? La importancia de oír la herida del otro. Yo creo que aquí tenemos eso y bueno, y Mantis que escucha con el corazón además, entonces se nos unen ahí oír con el corazón todas estas heridas y voces y lo que está pasando. Tienes toda la razón, María José, porque yo fíjate que escuchando todo lo que me decían, por primera vez pensé que no solo yo había perdido a Liliana, o no solo mis papás habían perdido a Liliana, que había sido una pérdida fundamental para muchas personas de su generación, ¿no? Y entonces entender eso, hay una conexión, que se arma, hay una conexión que poco a poco va curando, ¿cómo no? Sí. Bueno, que hay un comentario más y me piden que vayamos cerrando. Yo conversaría contigo toda la vida, pero también la vida tiene que continuar y tú tienes que ir a tu residencia y escribir más cosas increíbles como siempre. Dice Claudia Bowles Olagaray, dice saludos y felicitaciones a Magela Baudouin, Gio Rivero, editoras de Mantis, hermosa colección que ahora toma otro camino con la casa editorial El Cuervo. Los estaremos acompañando en este nuevo recorrido. Y Yosa Vidal manda una última pregunta, dice, ha sido tremendo leerte desde el lugar de las mujeres, pero el impacto en las masculinidades lo imagino también feroz, interpelante, desestructurante, lo cual me parece otro de los aportes del libro. ¿Has recibido comentarios, reacciones en este sentido? Tal vez podemos terminar con esa. Qué buena pregunta, qué bueno que me la haces porque casi no me la hacen y sí es importante, porque el libro lo han leído muchas mujeres y lo han abrazado, lo han entendido de múltiples formas, pero también lo han leído hombres. Y también ha habido respuestas, también ha habido comentarios, también ha habido sorpresas, ¿no? De estar leyendo ahí pues los lenguajes que nos han enseñado, los lenguajes en los que nos han enseñado a amar, ¿no? Que nos descubrimos pues con conductas realmente violentas y tóxicas que tienen
por fortuna ahora otros nombres, ¿no? Y me parece súper interesante que, aunque ha habido a veces reticencia, como que se dice, este es un libro como para las mujeres, realmente creo que se han acercado los hombres con una curiosidad muy, muy abierta, muy sana, ¿no? Como yo aquí no quería poner, traje a colación al asesino porque todavía lo estoy buscando. Claro. Y porque todavía está abierta el correo que abrimos con Penguin Random House en México, ¿no? El Invencible Verano de Liliana, @gmail.com, por si hay tips y por si alguien lo vio, etcétera, eso sigue ahí. Pero el haberlo traído a colación y el haber puesto su fotografía en el libro, donde lo puedes ver que no es un monstruo, ¿no? Que es un normal del patriarcado, con una serie de ideas preconcebidas acerca del amor, de los celos, de la relación y demás, que tal vez muchos comparten sin crítica. Yo creo que el libro también ha sido un momento de pausa y de abrir los ojos, y qué bueno, porque también es para ellos. Me encanta esta conexión con las mujeres, pero si vamos a cambiar el mundo en el que queremos vivir en el futuro, tenemos que entrar todos, ¿no? Las mujeres y los hombres también. Maravilloso, espero que justo mire para el lado, me mandan más preguntas. No van a soltar más. Y que Giovanna me las manda, de Keila López, dice, como hermana te escucho y me estremezco con tu fortaleza. ¿Qué tan sanadora es la escritura? Fíjate que esa te la puedo contestar rápido porque he pensado mucho en eso. Mucho en eso. Que por supuesto, poder transformar este duelo privado y acallado a fuerza en un duelo público ha sido increíblemente sanador. Es otro proceso completamente distinto que apenas estoy conociendo. Pero la única forma de sanar esta herida, si es que existe, es a través de la justicia. Hay un feminicida que está suelto y que necesita pagar por el crimen que cometió, que necesita entrar a los laberintos de la justicia y necesita confesar, necesita estar ahí. Ya. Eso es lo único que logrará una sanación, si es que tal sanación como tal existe. Por supuesto. Bueno, yo de nuevo quiero dar las gracias a Cristina por su generosidad y luminosidad y belleza y de siempre. Estoy así como, quiero hacer una reverencia, no sé, ¿cómo lo puedo demostrar más? Pero nada, quería darte las gracias por darme este honor, bueno, Mantis y tú, de poder presentar este libro, de poder conversar contigo otra vez, aunque sea ahí a través de pantallas. Toda mi admiración por tu trabajo, también abrazo a la distancia, me parte el alma que hayas pasado por algo así de doloroso y espero haber tenido todo el cuidado para hacer las preguntas porque estaba muy nerviosa y no quiero nunca preguntar nada a ti que te pudiera molestar o algo, y este tema para mí era delicado y quería hacerlo con todo el respeto y la admiración que te tengo. Así que muchísimas gracias, Mantis. No, déjame decirte, perdón que te interrumpa, pero es que es de verdad que siento que el privilegio es todo mío, que este libro, bajo tus ojos y con tu mirada, se transforma en tantas otras cosas y en tantos libros, y lo agradezco, pero muchísimo con toda el alma. Y por supuesto la iniciativa de mis queridas Giovanna y Magela y ahora Mariana, muchísimas gracias por darle casa a Liliana también en Bolivia y para que allá encuentre más hermanas y más hermanos. Gracias, Cristina. Gracias, María José. Qué conmovedora conversación. Cuánto hemos aprendido y cuánto hemos empatizado con esa necesidad de justicia y también con esta mirada de la literatura, no solo como un arte que en muchos casos puede ser hermosamente inútil, sino como un arte donde encontramos también un modo de justicia y donde los ausentes se vuelven presentes para siempre, ¿no? Muchas gracias por eso. Estamos felices de que Mantis en su nuevo momento comience con estos títulos tan maravillosos. Gracias, Cristina.
creo que nos toca brindar. Sí, señor, vamos a brindar, a celebrar esta muchedumbre que es ese libro y que quiere ser Mantis también. Un gran abrazo a las dos. Ha sido hermosísimo escucharlas. Ha sido realmente un abrazo. Así que salud. 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 Un abrazo a todas. Salud. Tampoco tengo, pero salud. Salud. Y la mejor de las suertes para este nuevo camino de Mantis. Muchas gracias. Gracias a quienes nos han acompañado. Acérquense a este libro, no hay pérdida. Entrar a este universo es realmente ganar una lectura de una profunda humanidad. Acérquense y muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego. Chao.